La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino. Capítulo 7. Las doctrinas de Pigio. Ahora, siguiendo adelante, me propongo no tanto en considerar lo que dice Pigio, ni en qué orden lo dice, sino encargarme de que este indigno sujeto quede postrado y sepultado bajo las ruinas de su propia temeraria imprudencia. Mi gran preocupación será satisfacer las conciencias devotas que con harta frecuencia se ven perturbadas a causa de su sencillez e inexperiencia por tales individuos. Para lograr estos fines he de seleccionar de entre el torrente de la interminable locuacidad de nuestro adversario aquellas partes que parecen ser las más atractivas y sobresalientes o las más engañosas y aparentemente razonables, para que todos puedan testificar cuánto puede un individuo tal decir sin decir nada. Doctrina. El Evangelio debe ser predicado a todos. Una razón, dice él, para que no podamos creer en la elección particular y especial es que Cristo, el Redentor del mundo entero, mandó que el Evangelio se predicara a todos, promiscua y generalmente, sin distinción. Sin embargo, el Evangelio es una embajada de paz, por la cual se reconcilia al mundo con Dios, según Pablo enseña. Y de acuerdo con el mismo santo testigo, el Evangelio se predica con el fin de que los que lo oyen sean salvos. A esta presunta dificultad de Pigio, por lo tanto, daré una breve respuesta. Respuesta de Calvino. Primero, Cristo fue ordenado Salvador del mundo entero de tal modo que salvara a aquellos del mundo que el Padre le dio, para que fuese la vida eterna de aquellos cuya cabeza Él es, para recibir a la participación de todas las bendiciones en Él, a todos los que por su inmerecido beneplácito Dios adoptó para sí mismo para ser sus herederos. ¿Cuál de estas solemnes cosas puede nuestro oponente negar? Segundo, por consiguiente, el apóstol Pablo declara que esta profecía se cumplió en Cristo. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Isaías capítulo 8, versículo 18. Por ende, Cristo mismo dice con voz firme, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. San Juan 6:37. Otra vez, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Juan 17:12. En todas partes leemos que Cristo difunde vida solamente en los miembros de su propio cuerpo, y aquel que no confiese que es un don especial y una misericordia especial el ser injertado en el cuerpo de Cristo, no ha leído nunca con atención espiritual la epístola de Pablo a los Efesios. Tercero, sobre esto sigue un tercer importante hecho, que la virtud y los beneficios de Cristo se extienden y pertenecen a nadie más que a los hijos de Dios. Nadie hay que no conceda de inmediato que la mejor manera de justipreciar la universalidad de la gracia de Cristo es considerar la naturaleza de la predicación del Evangelio. Empero sobre este gozne gira toda la cuestión. Si vemos y reconocemos, pues, el principio sobre el cual la doctrina del Evangelio ofrece salvación a todos, la sagrada cuestión queda establecida en el acto. De ninguna manera niego que el Evangelio sea capaz por su naturaleza de salvar a todos, pero he aquí la gran pregunta. ¿Ordenó el Señor por su eterno consejo salvación para todos? Manifiesto es, en efecto, que todos, sin diferencia o distinción, son eternamente llamados o invitados al arrepentimiento y a la fe. Igualmente indudable es que el mismo mediador se presenta ante todos como el único que puede reconciliarlos con el Padre, pero es igualmente bien sabido que ninguna de estas cosas puede entenderse o percibirse sino por fe, en cumplimiento de la afirmación de Pablo de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos capítulo 1, versículo 16. Luego, ¿qué será para otros sino olor de muerte para muerte? Según el mismo apóstol destaca tan vivamente en otro lugar, según a los Corintios capítulo 2, versículo 16. Muy pocos son los que creen. Por lo demás, siendo innegablemente claro que de las multitudes que Dios llama con su voz externa en el Evangelio muy pocos creen, si yo demostrare que la mayor parte de esas multitudes persiste en la incredulidad, pues Dios estima digno de su iluminación solo a quien desea, obtengo por ese medio la siguiente conclusión, que la misericordia de Dios se ofrece indistintamente a los que creen y a los que no, de modo que los que no reciben en el interior la instrucción divina se hacen inexcusables, no salvos. Hay quienes hacen aquí una distinción, manteniendo que el Evangelio es salvífico para todos en cuanto a su poder para salvar, pero no para efectuar salvación. Sin embargo, de ninguna manera desatan el nudo por medio de este argumento parcial. Precisamos retornar a la misma gran pregunta. ¿Se les concede a todos el mismo poder para creer? Pablo señala ahora la razón de que no todos obedezcan al Evangelio. Nos remite al profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Romanos capítulo 10, versículo 16 e Isaías capítulo 53, versículo 1. El profeta, asombrado por ser tan pocos los que creen, parece clamar con fuerte voz que era cosa de suprema vergüenza y reproche que mientras la palabra de Dios resonaba en los oídos de todos, apenas había corazones que sintieran el toque de atención, la necesidad del Espíritu Santo. Sin embargo, a fin de que tal atroz depravación en el hombre no horripile a los que contemplan, el apóstol da a entender a continuación que no es dado a todos creer, sino solo a aquellos a quienes Dios se manifiesta. Romanos capítulo 10, versículo 20. En una palabra, en este capítulo el apóstol insinúa que cualquier esfuerzo o leve sonido de la voz humana será infructuoso a menos que el poder secreto de Dios sobre en los corazones de los oyentes. Lucas nos pone ante los ojos una prueba memorable de este hecho después de registrar el sermón que Pablo predicó. Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 48. Luego, ¿por qué no recibieron con la misma percepción y corazón esta misma doctrina de Pablo todos los que la oyeron? Lucas señala la razón y puntualiza el número de los que la recibieron. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Los demás no creyeron porque no estaban ordenados para vida eterna. ¿Y quién es el que inclina el corazón de este modo sino Dios únicamente? Con respecto a aquellos que argumentan con sumo desatino que estos individuos fueron ordenados para creer por impulso natural del corazón, tales necios no son más dignos de refutación que los que aseveran que el mundo se creó a sí mismo. El secreto de todo esto yace oculto en la sabiduría oculta del Evangelio, tan profunda que el ingenio humano más sutil que no puede penetrarla. El hombre natural, dice el apóstol, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué no quiere? Eso es muy cierto, pues se rebelan contra Dios todos los que su espíritu no cautiva y humilla. Sin embargo, el apóstol mira las cosas con mucha más profundidad y altura, tanto en cuanto al hombre como en cuanto a Dios, demostrando que hay una necedad e ignorancia en el hombre tal que no puede percibir las cosas del Espíritu y que la sabiduría y consejo de Dios lo decretaron todo, porque dice el apóstol, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Nadie, argumenta él, puede conocer los secretos de Dios, sino por su Espíritu solamente, de donde concluye claramente que son alumnos de Dios únicamente aquellos que han sido dotados no del Espíritu de este mundo, sino de su Espíritu celestial, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol cuando hace esta comparación entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios? 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Sino esto, que los hombres, mientras no hayan nacido de nuevo, pueden ser sabios solamente a su manera y solo pueden apegarse a la tierra, en tanto que Dios, como un Padre Celestial, ilumina a sus hijos de manera especial. Y aún así, Pigio nos impondría la absurda idea de que cuando a Dios le place, cada uno puede prepararse por su propia voluntad y esfuerzo, como si Pablo no estuviera hablando a los corintios de quienes poco después dice que habían sido ladrones, borrachines, calumniadores, disolutos y cargados de toda monstruosa iniquidad hasta que fueron hechos limpios por la santificación del Espíritu. ¿Qué podía haber en estos sujetos a quienes Dios había arrancado del mismo infierno? ¿Qué podía haber en estos atroces pecadores, que pudiera ayudarles a encontrarse con Dios a medio camino, por así decirlo, o merecer la iluminación de su espíritu? Sin embargo, ¿por qué he de emplear tan amplio rodeo de palabras? El Espíritu de Dios que nos revela los misterios del reino de los cielos es el Espíritu de adopción, y la adopción divina es enteramente gratuita, el don de Dios. Por lo tanto, el Espíritu mismo se da libremente a quien quiera que se le otorgue. Ahora bien, la experiencia universal evidencia indiscutiblemente que el Espíritu no se otorga libremente a todos. Por tal razón, la fe es don especial de Dios y por medio de tal don, la elección se manifiesta al alma que la recibe y en ella se ratifica. Esto es el significado de las palabras de Pablo al decir que Cristo, que es para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, es para los llamados poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 25. La próxima pregunta es, pues, ¿de dónde procede el llamado? ¿De dónde sino de Dios que llama conforme a su propósito a los que ha escogido? De este estado de cosas fluye la conclusión, y en esto nos afirmamos, de que el Evangelio, que en su naturaleza esencial es olor de vida para vida, y eso debía ser para todos los que lo oyen, viene a ser olor de muerte para muerte en los que se pierden, que así permanecen en tinieblas e incredulidad, porque el brazo del Señor no se les revela. Luego, si en medio de tal corrupción y depravación universal de nuestra naturaleza algunos creen el Evangelio, adscribir la fe de estos a su propia bondad sería una perfecta impiedad. No, al contrario.
Demos gracias a Dios incesantemente siguiendo la amonestación del apóstol de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Palabras con que el apóstol sigue el rastro de la fe y de la santificación hasta la elección eterna de Dios como fuente y causa. ¿Qué pues diremos? ¿Fueron escogidos estos porque se santificaron a sí mismos y se hicieron idóneos o dignos de ser elegidos? El apóstol asevera de modo muy expreso que esta santificación es obra del Espíritu de Dios, y como la naturaleza de la fe es la misma e igualmente don de Dios y obra de su Espíritu, se sigue indisputablemente que aquellos que son iluminados para la fe son iluminados y dotados de fe a fin de que su elección se manifieste y se ratifique por estos efectos mismos. Y muy ciertamente cuando oímos que nadie viene a Cristo si no es atraído por el Padre, podemos adoptar confiadamente el lenguaje y el argumento de Agustín. ¿De quién se podrá decir que es atraído que ya esté dispuesto a ir? Y aún así nadie viene a Cristo sino el que quiere venir, por lo que todo el que viene a Cristo es atraído de una manera maravillosa para persuadirlo a venir por aquel que sabe cómo obrar en el interior de los corazones humanos y obrar de tal manera no para hacerles creer en contra de sus voluntades, cosa que sería imposible, sino para hacer que estén dispuestos a creer a aquellos que no lo estaban. Doctrina. Dios quiere que todos sean salvos. Todo esto lo niega Pigio a voces, aduciendo aquel pasaje del apóstol primera a Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y haciendo referencia también a Ezequiel capítulo 18 versículo 23, arguye así, que Dios no quiere la muerte del impío. Puede tomarse por juramento de Dios cuando dice por el mismo profeta, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Respuesta de Calvino. A esto respondemos que estas palabras del profeta son una exhortación al arrepentimiento y por ende no debe extrañarnos en absoluto la declaración de que Dios quiere que todos sean salvos. La relación mutua entre amenazas y promesas indica que tales modos de hablar son condicionales. De la misma manera, Dios declaró a los ninivitas y a los reyes de Gerar y de Egipto que haría lo que en realidad no tenía intención de hacer, pues el arrepentimiento detuvo el castigo que él había amenazado infringirles. De aquí se colige que el castigo se anunció a condición de que permanecieran obstinados e impenitentes. Aún así se anunció de manera positiva, tal como si hubiera sido un decreto irrevocable. Sin embargo, después de que Dios los llenó de terror con la aprehensión de su ira, y los humilló debidamente sin llevarlos a la desesperación total, los reanimó con la esperanza de perdón, para que repararan que aún había lugar para un remedio. Lo mismo sucede respecto a las promesas condicionales de Dios, que invitan a todos a la salvación. No prueban terminantemente lo que Dios ha decretado en su consejo secreto, sino solamente declaran lo que Él está preparado para hacer a todos aquellos que trae a la fe y al arrepentimiento. ¿Tiene Dios una voluntad doble? Sin embargo, los hombres sin instrucción de Dios que no entienden estas cosas alegan que por este medio atribuimos a Dios una voluntad doble, mientras que Dios está tan lejos de ser variable que ni una sombra de tal mutabilidad le atañe, ni siquiera en el más remoto grado. De aquí que Pigio, ignorante de la naturaleza divina de estas profundas cosas, argumente de este modo. ¿Será esto otra cosa que hacer de Dios un escarnecedor de los hombres si se le representa no queriendo lo que profesa querer y no complaciéndose en lo que en realidad se complace? Sin embargo, si estos dos miembros de la oración se leen juntamente, como siempre debe ser, no quiero la muerte del impío, y sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, léanse estas dos proposiciones en conexión la una con la otra, y al punto la calumnia se desintegra. Dios requiere de nosotros esta conversión o volvernos de la iniquidad, y a aquel en quien la encuentre no lo defraudará tocante a la recompensa de la vida eterna. Por consiguiente, se dice que Dios se complace en esta vida eterna y en ordenar que sea, tanto como en el arrepentimiento, y se complace en este porque por su palabra invita a todos que se arrepientan. Todo esto guarda perfecta armonía con su consejo secreto y eterno, por el cual decretó convertir solamente a sus elegidos y a nadie más. Nadie sino los elegidos de Dios, por tanto, se vuelven de su maldad. Pero con todo, el Dios adorable no debe considerarse por estas razones tornadizo o capaz de cambiar, porque como legislador ilumina a todos con la doctrina externa de vida condicional. De esta principal manera, Él llama o invita a todos los hombres a la vida eterna. Sin embargo, en este
En ese último caso, Él trae a vida eterna de acuerdo con su propósito eterno a aquellos que quiso traer regenerando por su Espíritu como Padre eterno solo a sus hijos. Es muy cierto que los hombres no se vuelven de su camino al Señor espontáneamente ni por ningún instinto natural. Igualmente cierto es que el don de la conversión no es común a todos, porque este es aquel de los dos pactos que Dios promete no hacer con nadie excepto sus hijos y su pueblo elegido, acerca de quienes Él ha asentado su promesa de que escribirá su ley en sus corazones. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Un hombre tiene que estar fuera de sí para afirmar que esta promesa va dirigida general e indistintamente a todos. Por medio de Pablo, que se refiere al profeta Jeremías, Dios dice expresamente: este es el pacto que haré con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Hebreos capítulo 8, versículos 9 y 10. Con toda seguridad, aplicar esta promesa a aquellos que fueren dignos de este nuevo pacto, a los que se habían preparado a sí mismos por sus propios méritos o esfuerzos para recibirlo, tiene que ser peor que la más grasa ignorancia y necedad, y más aún, ya que el Señor está hablando por el profeta a los que habían tenido corazones de piedra. Todo esto también lo afirma llanamente y lo explica de lleno el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Que la obstinación y la enemistad son comunes a todos, admito plenamente, y también sostengo que el corazón de nadie se reblandece y se hace dócil y obediente a la voluntad de Dios mientras Dios no le dé la voluntad y el poder para hacer lo que Él ordena. ¿Por qué se nos llama criaturas nuevas, sino porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Efesios capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, sírvanse decirme, ¿qué clase de división de toda alabanza y gloria y cuán inicua división sería decir que Dios es el creador de todos los mortales y aún así decir que cada uno de nosotros en su propio creador para justicia y vida eterna? De este modo Dios tendría solamente la alabanza de una gracia ineficaz y fracasada, y la porción de gloria mucho más excelente nos correspondería a nosotros. Sin embargo, la Escritura afirma categóricamente que circuncidar los corazones humanos es obra de Dios solamente, ni se asigna la regeneración a nadie sino a Dios mismo. De ahí que se llame Espíritu, cuanto el hombre se crea de nuevo a imagen de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San Juan capítulo 3, versículo 6. Es verdad que Dios nos invita frecuentemente al arrepentimiento, pero en todas partes se afirma que Él mismo es el autor de la conversión. Su ley, se dice, convierte el alma. Salmo 19, 7. La agencia intermedia de esta conversión, sin embargo, se transfiere con frecuencia a los ministros de la palabra. Sin embargo, como mientras ellos se esfuerzan orando, plantando, regando, es solo Dios quien da el crecimiento. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. No es en absoluto cosa de maravilla cuando se señala que es solo obra suya abrir el corazón de los suyos para atender a las razones que exponen sus ministros. Por esto es que después de tratar de los elegidos y habiendo mostrado que su salvación está segura en la fiel custodia de Dios, de modo que ni uno de ellos puede parecer Agustín, hace estas solemnes y benditas observaciones. Así se expresa Agustín: todo el resto de la humanidad, los que no pertenecen a este número, sino a la misma masa caída y siendo decretados vasos de ira, nacen para el uso y servicio de los elegidos. Dios no creó a nadie, ni siquiera a uno de ellos, al azar o por casualidad o de balde. Tampoco hace de manera ignorante lo bueno que obre en ellos o por medio de ellos. Su crear en ellos una naturaleza humana es en sí mismo algo bueno, y también es bueno que adornara con ellos el orden de esta presente vida. Pero Dios no conduce a ninguno de estos al arrepentimiento espiritual ni a reconciliarse con Él. Por ende, aunque estos nacen del mismo barro de perdición que los elegidos de Dios, todo por su dureza y corazón impenitente en cuanto en ellos reside, atesoran para sí mismos ira para el día de la ira. Romanos capítulo 2, versículo 5. De esta misma masa caída Dios llama a algunos al arrepentimiento por su bondad y misericordia, dejando a estos el resto en justo juicio a su propia destrucción. Sin embargo, a fin de que nadie se imagine que hay aquí alguna discrepancia, variación o conflicto entre la gracia divina y nuestra diligencia, estos sentimientos del Santo Padre nos salen al encuentro en numerosos pasajes de sus obras. Los hombres se afanan, dice, por hallar en nuestra propia voluntad que cosa buena hay que nos pertenezca y que no hayamos recibido de Dios. Yo por mi parte no sé qué cosas buenas de ese género puedan jamás descubrirse en nosotros. En otro lugar, abundando sobre el mismo profundo tema, llega a esta conclusión: por lo cual, a menos que nos afirmemos en estas dos posiciones, no solo que aquella fuerza de voluntad que es libre para volverse aquí y allá, que es
una de esas cosas buenas naturales que un hombre malo puede usar mal es don de Dios, sino también que aquella buena voluntad que es una de esas cosas buenas espirituales de las cuales no se puede hacer un mal uso, es de Dios también. A menos que nos afirmemos, digo, en estas dos proposiciones, no sé sobre qué base habremos de defender la sagrada posición del apóstol involucrada de esta memorable pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Sin embargo, si hubiere en nosotros una cierta voluntad libre, recibida de Dios, que pudiera ser buena o mala, y si también hubiere en nosotros una buena voluntad que nosotros mismos hacemos buena, aquello que de nosotros procede es mejor que lo que recibimos de Dios. Agustín llega a esta inferencia final a partir de las premisas mencionadas. Dice, cuando a Dios le place dar esta voluntad de obedecerle y de venir a Cristo es un acto de su libre misericordia, no según los méritos de aquellos a quienes dispensa el don y a quienes muestra misericordia. Cuando Dios no está dispuesto a dispensar el don ni a mostrar misericordia, es una manifestación de su verdad que declara que ninguno puede venir a Cristo si no se le da la voluntad de venir. Y a pesar de que tiene el poder para atraerlos, no los atrae, sino que se les deja perecer y así exhibir la verdad de su palabra, que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. San Juan capítulo 6, versículo 65. La dificultad que según Pigio se halla en aquel otro pasaje de Pablo donde el apóstol afirma que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 se desvanece en un momento y con una pregunta, a saber, ¿cómo quiere Dios que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad? Pues Pablo acopla esta salvación con este venir al conocimiento de la verdad. Pregunto yo ahora, ¿esta misma voluntad de Dios ha permanecido igual desde el comienzo del mundo o no? Si Dios hubiese resuelto y deseado que todos conocieran su verdad, ¿cómo es que no proclamó su ley para que los gentiles la conocieran también? ¿Por qué confinó la luz de la vida dentro de la estrecha demarcación de Judea? ¿Y qué quiere decir Moisés cuando dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio capítulo 4 versículos 7 y 8. El divino legislador de seguro quiere decir que no había ninguna otra nación que tuviera estatutos y leyes por las que se gobernara como aquella nación, y que hace aquí Moisés sino ensalzar el privilegio peculiar del linaje de Abraham. A esto responde el alto encomio de David pronunciado sobre la misma nación. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Salmo 147:20. Ni debemos desatender la razón expresa que el salmista asignó, por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 37. ¿Y por qué los escogió Dios? No porque fueron por sí mismos más excelentes que otros, sino porque le plugo a Dios escogerlos para serle un pueblo único. ¿Qué? Debemos suponer que el apóstol no sabía que el Espíritu Santo le había prohibido hablar la palabra en Asia y pasar a Bitinia. Sin embargo, como continuar este argumento nos haría parecer demasiado prolijos, quedaremos satisfechos con solo una proposición adicional: que Dios, después de encender la vela de la vida eterna para los judíos solamente, permitió que los gentiles vagaran en la oscuridad de la ignorancia por muchos siglos, y que por fin este don especial y bendición se prometieran a la iglesia. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías capítulo 60 versículo 2. Que se ufane Pigio ahora, si puede, de que Dios quiere que todos sean salvos. Los antedichos argumentos apoyados sobre las Escrituras prueban que aún la predicación externa de la doctrina de la salvación, que es muy inferior a la iluminación del Espíritu, Dios no la hizo común a todos los hombres. La respuesta de Agustín a los pelagianos. Hace mucho tiempo los pelagianos presentaron este pasaje del apóstol en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 y lo esgrimieron en contra nuestra con todas sus fuerzas. Lo que Agustín adujo en respuesta en muchos pasajes de sus obras, me parece innecesario presentarlo en esta ocasión. Mencionaré solo un pasaje que clara y brevemente demuestra la indiferencia con que trataba dicha objeción. Cuando nuestro Señor se lamenta de que, aunque deseaba juntar los hijos de Jerusalén como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, no quisieron, debemos suponer que la voluntad de Dios se vio dominada por un número de frágiles hombres, de modo que el Dios Todopoderoso no podía hacer lo que deseaba y se proponía. Si así es, ¿qué será entonces de la omnipotencia, por lo cual todo lo que quiere lo hace en los cielos y en la tierra? Además,
¿A quién se hallará tan profanamente demente que diga que Dios no tiene poder para convertir para el bien las voluntades malvadas de los hombres que le plazca, cuando le plazca y según le plazca? Cuando lo hace por misericordia, y cuando no lo hace, por juicio no lo hace. Calvino explica en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, el nudo que tenemos directamente al frente no está, lo confieso, desatado. Aún así, esto le he arrancado a Pigio, que nadie sino un hombre privado de sentido común y de juicio común puede creer que el consejo secreto de Dios ordenó la salvación para todos igual e indistintamente. Lo que Pablo realmente quiere decir, pero en el pasaje que nos ocupa, está perfectamente claro e inteligible para todo aquel que no haya resuelto disputar. El apóstol exhorta a que se hagan solemnes rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Y por causa de que en aquel tiempo había tantos y tan furibundos y acervos enemigos de la iglesia, Pablo, a fin de evitar que la desesperanza estorbara las oraciones de los fieles, se apresura a hacer frente a sus apuros, instando,los encarecidamente a ser constantes en la oración por todos los hombres y especialmente por todos los que están en eminencia, porque dice el apóstol, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién no puede ver que el decir esto, el apóstol tiene en la mente categorías de hombres y no individuos? En realidad, la distinción de los comentadores hacen aquí no carece de razón y sustancia. Que Pablo está hablando de naciones, de individuos, no de individuos de naciones. De todos modos, es sin duda evidente que a partir del contexto no ha de entenderse aquí otra voluntad de Dios que la que se revela en la proclamación externa del Evangelio, la llana intención del apóstol. Por lo tanto, es que Dios quiere la salvación de todos los hombres, considerados generalmente a quienes misericordiosamente llama o invita por la proclamación pública de la palabra a venir a Cristo. Doctrina. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, Pigio reanuda la batalla conmigo en el campo de la acepción de personas, y porque está escrito que no hay acepción de personas para con Dios. Romanos capítulo 2, versículos 10 y 11, Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, Segunda de Crónicas capítulo 19, versículo 7. De ahí concluye hasta el punto de que todos son igualmente amados de Dios. Respuesta de Calvino. A esto ya le contesté arguyendo que personas en la Escritura significa a todas aquellas circunstancias externas vinculadas con los hombres, circunstancias que abarcan no la gran causa de todos, sino que procuran favor para unos y cargan a otros con odio y desprecio. Pigio, sin embargo, ruge que esta explicación del término es absurda, más allá de todo lo que pueda expresarse o concebirse. Sin embargo, si el asunto se sometiera a voto, estoy convencido de que tendría como compañeros y como líderes en mi interpretación de la palabra en cuestión a muchos hombres de la más alta estima en la iglesia. Baste para la ocasión presente una de las bases sobre las que se apoya mi explicación. En el idioma hebreo se encuentra el sustantivo que tiene el mismo significado que el nombre plural latino facies, que significa rostros o apariencias. El sustantivo hebreo pinin, que se usa cuando a los jueces se les prohíbe aceptar personas en el juicio. El mismo término se usa cuando Moisés testifica que Jehová no hace excepción de personas ni toma cohecho, Deuteronomio capítulo 1, versículo 17 o capítulo 10, versículo 17. También se emplea frecuentemente en el libro de Job. Y ahora pregunto, ¿qué otra cosa se podrá entender por esta palabra que toda clase de apariencias externas, según corrientemente las llamamos, que a menudo nos apartan de la realidad con la cual están relacionadas? De la misma manera, los apóstoles, al hablar de siervos y amos, judíos y gentiles, nobles y desconocidos, encumbrados y humildes, emplean el término griego prosopon para indicar la apariencia externa de excelencia que unos tienen sobre otros y que con frecuencia impide que se vea claramente lo que es justo y correcto en tales personas o acerca de ellas. Por lo mismo, Cristo también contrapone al juzgar según opsis, es decir, apariencias, al justo juicio. Juan capítulo 7, versículo 24, como si hubiera dicho: cuando quiera que gobierne el favor o el odio de los hombres, no puede ser sino que tal prejuicio habrá de pervertir toda equidad y justicia. Todos, por tanto, verán de inmediato que Pigio, arrebatado por la enardecida insolencia del odio a la verdad, no tuvo cuidado de lo que dijo. Escuchemos ahora la corrección que este
admonitora hace a nuestra interpretación. En magistral tono profiere que acepción de personas es un vicio que ocurre en la administración de la justicia. De ahí concluye que Dios no hace acepción de personas porque es imparcial para con todos y porque según conviene a un dispensador de la justicia pública se muestra como cosa natural, imparcialmente liberal y benéfico. Así parlotea Pigio, aplicando un extinguidor a la luz de la Escritura y hablando a borbotones lo primero que se le ocurra a su fementida cabeza. La Escritura toda confirma mi interpretación y parecer. Tampoco pone a la vista mi oponente ni un pasaje para establecer su absurda ficción. Y no es de extrañar que presente sus alocadas quimeras con tanta confianza y seguridad, si ni siquiera ha ponderado el significado del vocablo mismo sobre el cual profiere tanta vana palabrería. Supongo que con ese desbordamiento de palabras en desprecio de toda gramática y de todo sentido se propone hacer gala de gran teólogo. Para él, persona significa nada más ni menos que hombre. Mientras tanto, es más que evidente que persona significa cualidad externa, cualidad que los humanos adoptan o se revisten de ella, y son entonces estimados dignos de favor y respeto o justamente expuestos o menosprecio. Sin embargo, en cuanto si Dios es o no es un repartidor imparcial, el testimonio de Cristo, creemos, merece mucho más crédito que el de Pigio. Nuestro Señor, pues, presenta al Dios bendito en la persona o figura del padre de familia diciendo: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Mateo capítulo 20, versículo 15. Al unísono con este razonamiento de nuestro Señor, el apóstol Pablo, para exhibir al Dios adorable que no está obligado ni es responsable a nadie, ni nada le impide dispensar su gracia conforme a su propia voluntad, cierra su argumento con esta interrogación: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Romanos capítulo 11, versículo 35. En primer lugar, si existiera en este hombre Pigio siquiera un ápice del temor de Dios, ¿hubiera tenido jamás la osadía de censurar a Dios tan insolentemente? Prescribe como regla absoluta que el Altísimo debe extender su bondad a todos igualmente, como si se tratara de la hacienda pública. De esa manera no deja a Dios nada con que ejercer su libre beneficencia. Dios juzga a cada individuo, dice Pigio, conforme a la dignidad, mérito y obras de cada uno, no según su propio beneplácito. ¿Por cuál mérito luego escogió Dios a la familia de Abraham? ¿Qué dignidad halló en el linaje aquel que lo indujo a preferirlo sobre el resto de la humanidad? Dios mismo no señala otra razón, sino que amó a sus padres. En otro lugar lo enuncia más expresamente: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos. Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 y 15. En otro pasaje Dios reduce a nada todos los méritos de ellos, declarando que Abraham y toda su familia habían sido idólatras. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. De los pasajes antedichos, al menos yo obtengo lo que Pigio niega, que Moisés predicó el beneplácito soberano de Dios claramente. Sin embargo, nuestro oponente niega que el que uno sea escogido y otro pasado por alto dependa del decreto soberano de Dios, sino que depende de las inclinaciones humanas. Luego, ¿qué significa esto? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: al mayor servirá al menor. Romanos capítulo 9, versículos 11 y 12. Sin embargo, la blasfemia que Pigio vomita después es execrable. Hacemos que Dios asevera a él sea no solo injusto, sino cruel si decimos que ordena a cualquier ser humano a la destrucción. Pigio, sin embargo, un día habrá de comparecer ante el tribunal de ese Dios de quien Pablo declara que mostrará su poder para con los vasos de ira preparados para destrucción. Es más, ahora mismo el corazón le dice a nuestro oponente, por el sentido de la destrucción eterna que le espera, que Dios no es un ser fabricado de las opiniones o pensamientos de los hombres, sino que era, es y será el juez eterno del mundo entero. Ese miserable mortal, digo yo, está echando de ver ahora mismo cuán cierta es aquella palabra, que Dios vence cuando lo juzgan. Salmo 51, 4. Estoy dispuesto a confesar, sin embargo, que hay veces en que se hace distinción entre una vida piadosa y recta y persona, como cuando Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada
agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Sin embargo, la respuesta a aquellos que aducen esta escritura contra nosotros es que Dios aprueba y se deleita en los dones, cualesquiera que sean, que dispensa a sus hijos, mientras que en la naturaleza moral humana entera no encuentra nada sino lo que merece, su justo aborrecimiento. Por consiguiente, a fin de tener adoradores a quienes pueda amar, aunque desprovistos de todo bien, debe primero concederles en medio de su demérito su amor gratuito y de esa manera darles por su libre voluntad aquello que luego él mismo ame en ellos. Agustín dice: sin embargo, esta primera o preventiva gracia la concede Él a quien quiere, porque es misericordioso, y si no la da, Él es justo. Y cuando no la da es porque no es su voluntad darla, para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia. Y cuando Pedro dice que Dios no hace excepción de personas, demuestra al cerrar el capítulo lo que quiere decir, que Dios a veces, pasando por alto los hijos de los que lo adoran, libra de destrucción a los hijos de los réprobos. Y lo que añade Agustín sobre este significativo tema vale la pena tenerlo presente en la memoria. No existe vidrio más glorioso en el cual contemplar la predestinación que el bendito mediador mismo, que según su naturaleza humana considerada como tal, alcanzó el honor de llegar a ser el Hijo unigénito de Dios sin ningún mérito propio. Sin embargo, ese beneplácito de Dios que Él mismo nos pone delante para que nos admiremos en Cristo, la cabeza de la Iglesia, Pigio no lo admite ni lo tolera, aún en los miembros individuales de su cuerpo. Aún más sostiene que la bienaventurada Madre de Cristo fue escogida a causa de su propio mérito, según queda comprobado, dice él, por su propio cántico, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas capítulo 1, versículo 48. Tales son las pruebas con que Pigio pretende mostrar que la elección de Dios se funda en méritos humanos y que no es soberana ni libre, porque escogió en el caso de María aquello que era bajo y despreciable. Doctrina: la herencia del reino es por obras de caridad. Sobre este mismo principio divino se desvanece del mismo modo otra objeción que Pigio presenta. Cuando Cristo llama a los benditos de su Padre a heredar el reino, no dice que el ser elegido sea la causa del derecho a esa herencia, sino el hacer obras de caridad. Mateo capítulo 25, versículos 34-36. De ninguna manera urgiría yo a nadie a acudir a la elección secreta de Dios para que de allí, con bocas abiertas, esperaran salvación. Pero sí los exhortaría a correr directamente a Cristo, en quien la salvación se nos pone delante de los ojos, salvación que, si no se revelara en Cristo, habría permanecido escondida en Dios para siempre. Para quien no ande en el camino lleno de la fe, la elección de Dios no puede ser otra cosa que un laberinto de destrucción, por lo cual, si deseamos gozar de la remisión segura de nuestros pecados, si la conciencia ha de reposar en la confianza firme de la vida eterna, si quisiéramos invocar sin aprensión a Dios como Padre Celestial, luego de ninguna manera debemos comenzar hurgando en lo que Dios haya decretado de nosotros antes del comienzo del mundo. Respuesta de Calvino: lo que debemos meditar es lo que Dios en su amor paternal nos ha revelado en Cristo y lo que Cristo mismo nos predica diariamente en su Evangelio eterno. Nuestra más profunda búsqueda y más alto propósito debe ser llegar a ser hijos de Dios y saber que lo somos. Sin embargo, el espejo de la libre adopción, que es únicamente donde podemos contemplar la bendición tan alta e inefable, es Cristo el Hijo, que descendió del Padre a nosotros con el fin de que, implantándonos en su cuerpo, nos hiciera herederos del reino de los cielos, del cual Él en sí mismo enlazara así la promesa. Y como además esta herencia nos la ganó una vez la sangre de Cristo y permanece consignada a nuestro favor en las páginas sagradas del Evangelio eterno, así el conocimiento y la posesión de esa herencia no se puede lograr de otro modo que por la fe. En una palabra, confieso sin reserva, no solo ahora, sino también en todas partes de mis obras, que la salvación de los hombres está inseparablemente enlazada con la fe, que Cristo es la única puerta que da entrada en el reino de los cielos y que la paz serena no se puede hallar sino en el Evangelio. Además, siempre he enseñado que quien quiera que se desvíe aún la mínima distancia del Evangelio de Cristo y de la fe en ese Evangelio no puede hacer sino extraviarse en dudas, ambigüedades y perplejidades, y que cuanto más resueltamente alguien intente violentar y penetrar los profundos misterios del consejo secreto de Dios, aparte del Evangelio y de la fe, se alejará más y más de Dios. Por esto no niego, sino constantemente afirmo que aunque Dios los haya elegido antes de existir todos los mundos, los hijos de Dios han de andar por fe. Doctrina: Dios no regala sus dones hasta el último día. Por lo tanto, tomando como fundamento estos principios, damos al traste con otro argumento que nuestro adversario nos presenta cuando alega que Dios habrá de coronar en el último día los dones de su Espíritu que hubiera
podido dispensar a sus elegidos en esta vida presente. Respuesta de Calvino. Sin embargo, esto no altera la verdad y el hecho de que Dios implanta por la fe y por la santificación de su Espíritu en el cuerpo de Cristo a aquellos a quienes ha escogido en Él. Tampoco altera la verdad de que Él llama y justifica en el momento en que así lo desee a los que predestinó para estas bendiciones antes de la fundación del mundo. Pablo luego enlaza estas dos obras de Dios primorosamente, diciendo: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y de inmediato añade: a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esta pues es la manera en que Dios gobierna a los suyos, es el modo en el que Él consuma la obra de su gracia en ellos. Sin embargo, la razón de que siquiera los tome de la mano tiene otra causa mucho más alta, esto es, su propósito eterno por el cual los ordenó a vida eterna. Por consiguiente, la impudencia de Pigio es aún más ridícula, pues no vacila en echar mano para sus propios fines y muy insolentemente a un testimonio de la Escritura que le es contrario. En primer lugar, de modo irracional, nos hace recordar que no se dice de que todas las cosas ayudan a bien, a los elegidos o a los amados. Afirma que se asigna una causa diferente, es decir, que ellos amaron a Dios, mientras que el apóstol añade de propósito la corrección de todo posible error sobre este punto, diciendo: a los que conforme a sus propósitos son llamados, para que nadie pueda atribuir todas las cosas les ayudan a bien a su propio mérito. En realidad, la intención del apóstol en este pasaje es demostrar primero la disposición de ánimo de que los fieles, para quienes Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien, deberían adoptar para con él que deben amar a Dios, y el amor a Dios es, por cierto, primicia peculiar de los llamados de Dios. Sin embargo, a fin de que los que así son llamados no se apeguen demasiado a sí mismos ni a sus méritos. Pablo también les enseña que la verdadera fuente de su salvación y de que todas las cosas les ayuden a bien está asentada en lugar mucho más alto que ellos, en el mismo cielo y en el propósito eterno de Dios, porque fueron escogidos por Dios y por lo tanto fueron los llamados conforme a su propósito. Pigio cree que puede desatar y resolver este nudo con una sola oración, que sin duda alguna es un solemne chiste. Dice que Dios llama a todos los hombres a la santidad. El apóstol, sin embargo, muy llanamente declara que el llamado es eficaz solamente por el propósito absoluto de Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Sobre estas verdades tan prominentes y notablemente claras, Pigio pretende extender una negrura tan espesa que apenas permitiría entrever aquella transparente claridad. Que pongamos, por ejemplo, puede ser más perspicuo y límpido que este pasaje de la Escritura. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Pues bien, no importa hasta qué punto nuestro adversario pueda magullar y mutilar esa sentencia de Pablo, jamás podrá estirarla tanto que alcance a la humanidad toda. De aquí es evidente la extrema necedad de los argumentos de todos aquellos que se afanan por subvertir la elección de Dios, sustituyendo en su lugar la fe y las buenas obras. Esto es hacer o intentar hacer que la hija se trague a la madre, según dice un antiguo proverbio. El último subterfugio de Pigio respecto al pasaje ante nosotros es este: que Dios no predestinó a nadie para salvación, sino que estos son los que Él conoció previamente. Sin embargo, esta ruta de escape ya se le ha bloqueado a estos oponentes. He demostrado que Dios no pudo prever nada en el hombre sino lo que era merecedor de destrucción eterna, mientras no lo creara nuevamente por su Espíritu. Sí, pues ningún hombre tiene nada bueno que no haya recibido de parte de Dios. ¿Qué puede poner un hombre más que otros ante los ojos de Dios en lo cual pueda aventajar a sus semejantes? Dios, por lo tanto, previó los suyos, no previendo sus méritos, pues ninguno tenían, sino porque los miró con su misericordia y favor, distinguiéndolos así de otros y contándolos entre sus hijos, a pesar de que
de todo su pecado e indignidad según la palabra de Pablo, quien te distingue, 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Sin embargo, la libre presciencia que Pigio propone y que llama desnuda, esto es desnuda de toda preferencia en la mente de Dios, no es presciencia en absoluto. ¿Con qué plumaje de mérito y aceptabilidad ataviará Pigio a su hombre previsto y predestinado a fin de evitar que se presente delante de Dios desnudo y deformado en todos sus miembros? La Escritura proclama a viva voz que todo lo que haya por naturaleza en el hombre caído y corrupto es aborrecible a los ojos de Dios. También declara con voz igualmente fuerte que nada es aceptable a Dios sino su propia imagen en aquellos que han sido creados de nuevo en Cristo.